Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí Angie, cantante y vocal coach, y el día de hoy vamos a estar reaccionando de nuevo a nuestras queridas bandmates. Digo nuestras queridas porque en verdad desde la primera vez que reaccioné a ellas me generaron una sensación, eh, esto es muy subjetivo, pero es la energía que transmiten es muy, muy bonita, en verdad. Así que hoy día las vamos a estar escuchando nuevamente en vivo. Esto es algo que lanzaron hace 3 meses en su canal oficial. La canción se llama Ready to Rock y está en vivo. Official Live Video dice. Lo que más me gusta de ellas, aparte de la energía que transmiten, siempre tratan de tener un mensaje como de superación, de enaltecer algo, ya sea a alguien más o en este caso, no sé si es algo más personal, de que decía que claro, este era como mi sueño y como que la persona no la apoyó porque decía que no era como para ella, como ser una chica rockera, pero me gusta que musicalmente además no es solo la voz, no es solo la melodía vocal, la calidad vocal que ella igual tiene, sino que además los instrumentos eh, hacen cosas que no me espero escuchar. Comenzó como con un solo de guitarra ultra rápido, con la batería dándolo todo y de repente cambian de atmósfera de una forma inesperada y eso se me hace curioso y divertido de escuchar en el sentido musical, de que hacen cosas no predecibles, eh, hacen cosas que no ves venir musicalmente hablando y eso me gusta. En verdad que me gusta que me sorprendan, me gusta que hagan cosas que se salgan un poco del esquema de hacer como lo típico, ¿no? Eso, como de hacer lo que ya intuitivamente, la canción va para allá, no, mentira, no va para allá, va para este otro lado y te agarra y te lleva hacia otro lado distinto. Me gusta esa sensación musical, de eso, de que no saber qué es lo que viene o creer que viene algo y no viene eso. No sé si me explico. Vamos a seguir escuchando.
verdad que siempre que las escucho me dejan como con una sonrisa en el rostro porque me gusta. No sé si es algo de la música que ellas hacen, de la forma en la que la hacen, la forma también que la presentan, que me transmiten una energía muy positiva, pese a que en esta canción estaba como tirándole a alguien, así como, oye, tú que no creías en mí, que esto no iba conmigo. Era como una letra desafiante, pero no dejaba de ser positiva, no dejaba de ser empoderadora de alguna forma. Y eso me gusta esa sensación que me transmiten cada vez que las escucho. Me dejan así, me dejan como que. Aparte que musicalmente, como dije, no son predecibles. Me gusta que juegan con eso. Van a un tempo rápido, de repente bajan a la mitad del tempo y juegan ahí. eh, el bajo que se escucha siempre tanto, en verdad que lo agradezco, porque cuando se escucha solamente las frecuencias agudas de la guitarra, uno se tiende a saturarse mucho. Entonces que el bajo esté tan presente en contraste, y la ecualización siempre, el bajo no se pierde entre los demás instrumentos, tiene protagonismo. Eso en verdad que yo en verdad que lo valoro mucho. Auditivamente mis oídos también lo valoran mucho, de que haya siempre esa contraparte agudo grave, ¿cierto? Que al final por temas de frecuencia, de onda, genera esa sensación como que auditiva que es. No la puedo expresar en palabras muy simples porque en verdad que es la sensación auditiva que queda después de escuchar algo todo lo puedes percibir, todo se escucha muy clarito. Es una satisfacción auditiva, es eso. Que pocas veces siento con las bandas en general, ¿ah? Incluso bandas que a mí me gusta escuchar, que digo, acá no se escucha el bajo, ¿no? Y es tan importante como lo otro. A veces siento que en el metal se olvidan un poquito de eso. En el rock y el metal se olvidan de la importancia que tienen las frecuencias graves del bajo para aportar a la riqueza musical. Todos dicen, no, el bajo no se tiene que escuchar, se tiene que sentir. Pero acá es un poquito de las dos. Lo escucho y lo siento y me gusta cómo queda así la ecualización de la banda. ¿Para qué decir vocalmente de ella? Ella siempre me transmite una vibra muy positiva. Su voz ahí de repente le pegó sus rasgadas cuando iba cantando. Tiene mucha actitud igual. A pesar igual, insisto con lo mismo con otra banda que reaccioné no hace mucho, que fue Los Bites. A pesar de la apariencia, es como no juzgues a un libro por su portada, porque en verdad que no tienen nada que envidiarle a bandas de Occidente, estas chicas. Incluso a bandas masculinas. Que por cierto, también para decirlo, por cierto, estoy abierta a escuchar bandas masculinas, escucho varias también. Y no, la verdad es que musicalmente lo que más me interesa es eso, que me transmita algo, que me deje de alguna manera, no me deje indiferente. Que a veces lo que me pasa que es como, ni me viene ni me va. Me gusta que la banda que no me sea indiferente. Así que eso. Espero les haya gustado esta reacción. Insisto, tanto para bien como para mal, siempre voy a ser honesta con mis primeras impresiones de lo que estoy escuchando, porque en verdad siento que ese es mi objetivo, al menos para eso creé el canal, para conocer música nueva y dar opiniones honestas sobre música que estoy recién conociendo. Y eso, espero hayan disfrutado este video, nos vemos en una siguiente reacción. No olviden darle like, suscribirse, comentar si que les gusta lo que están viendo, dejarme más sugerencias. Banda femenina, banda masculina, me da lo mismo mientras me transmita algo, mientras me entreguen algo que me guste. Yo feliz reacciono. Artistas de cualquier estilo, no tiene por qué ser solo rock y metal, la verdad. Insisto, escucho regularmente muy variado, muy variado. Mi playlist es muy variado. Así que eso, nos vemos en una siguiente reacción. Cuídense. Chao, chao.